Vamos a continuar entonces con nuestra conferencia de redes colaborativas Trabajo STEAM+, un espacio para comprender mucho más lo que hablamos desde el primer conversatorio, la importancia de trabajar en conjunto y tener esos aliados estratégicos para generar una verdadera innovación educativa. Así que para eso le damos la bienvenida al magíster Daniel Andrés Quiroz Vallejo. Bienvenido. Él hace parte de la red STEM Latinoamérica, Mesa de Pensamiento Computacional, educador e investigador en la Universidad de Antioquia con amplia experiencia en la integración de la tecnología en entornos educativos. Su trabajo se ha centrado en el diseño e implementación de estrategias pedagógicas que articulan el pensamiento computacional, la inteligencia artificial y el uso de recursos educativos abiertos en diferentes niveles del sistema educativo. Bueno, buenos días todavía para todos y todas. Es un honor para mí estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Como mencionaron, mi nombre es Daniel Quiroz. Hoy voy a compartir un poco con relación a la experiencia que hemos tenido en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia en el trabajo en redes colaborativas, redes incluso redes de redes. Ya ahorita voy a desarrollar ese concepto, y en particular pues con el trabajo con la red STEM Latinoamérica y con Siemens Stiftung, que ahorita lo mencionaban los colegas en sus intervenciones. Entonces yo quiero comenzar esta conversación con una pregunta o con una idea que a veces surge en el acto educativo. Como maestros podemos solos, podemos solas con todo. Es algo que, una idea muy romántica que a veces se nos presenta cuando pensamos en el maestro, la maestra rural, que está en la institución educativa, que tiene que dar todas las áreas, que aparte tiene que considerar los elementos sociales que hay alrededor de su escuela, pero que tiene que tener el rol de psicólogo, psicóloga para sus estudiantes, y que luego conoce cuáles son sus problemáticas, y allí eso implica una serie de cargas mentales bien complejas en lo que es la práctica pedagógica. Es una idea que en nuestro país y en nuestra región latinoamericana se ha venido como ampliando, se ha venido como romantizando mucho, repito, y eso creo que hay que cuestionarlo, ¿cierto? Cuando ponemos al maestro en ese rol, sí, le estamos dando un valor intrínseco en la sociedad y estamos diciendo, los maestros y las maestras somos fundamentales para la sociedad. Pero también la otra cara de la moneda es que estamos diciendo, el maestro está aislado, la maestra está aislada, y entonces tiene que mirar cómo resuelve sus cuestiones. Y cada maestro, cada maestra resuelve en función de sus posibilidades, resuelve en función de su formación, resuelve en función de cómo se articula con la comunidad, y luego eso se queda allí, pocas veces es compartido. Entonces, ¿será que esa idea es un mito o es una escalofriante verdad, como allí lo planteo? Pues me gustaría más pensar de que bajemos un poco ese velo de la romantización de cuál es nuestro rol como maestros y maestras, y abramos un poco más la mente a decir, no, pues si bien hay maestros que les toca ese contexto desarrollarlo de esa manera, no debería ser como se desarrolle siempre. Y entonces allí es donde viene la pregunta por listo, como maestros, ¿cómo trabajamos de manera colaborativa? ¿Qué formas de trabajo se pueden generar de pronto entre maestros y maestras de las mismas instituciones, de pronto incluso entre maestros que están en redes de ciencia, tecnología e innovación, como las que se generan en Parque Explora, por ejemplo, acá en Medellín o en el Valle de Aburrá, o los que se generan dentro de la red de STEM Latinoamérica? Pues uno diría, claro, allí hay una posible solución. Sin embargo, lo que nos muestran los datos de la OCDE en 2022, bueno, solamente 19% de los docentes que tienen allí en la muestra participamos en redes de trabajo colaborativo al menos una vez al mes, ¿cierto? O sea, 19 de cada 100 maestros nada más nos permitimos compartir lo que hacemos con los otros y también pues escuchar lo que hay allí. Quiere decir que las personas que estamos acá hacemos parte de esa, digamos, como de ese porcentaje de la población de maestros, maestras, que tenemos esa apertura por
compartir, por escuchar lo que el otro tiene para decir, y eso implica una cuestión que lo mencionaban las colegas ahorita en el conversatorio, implica una cuestión que es la vulnerabilidad. Muchas veces no queremos compartir porque no queremos sentirnos allí vulnerables. De pronto lo que yo hice, el otro profe me lo va a criticar, el otro profe va a decir que eso no sirve para su contexto, va a decir que yo de pronto no conozco muy bien cómo hacer una planeación, va a decir que yo de pronto no sé cómo armar un evento en mi institución, y a mí eso me frena frente al asunto de no voy a compartir tanto, porque es que de pronto me pongo en peligro, me arriesgo a que me miren mal. Y entonces con esa idea de que compartir en red implica ser vulnerables, implica poner lo que somos allí para que el otro lo mire, para que el otro lo juzgue, entre comillas, y para que el otro lo utilice y lo adapte, pues es una hipótesis que tenemos que implica que es una de las causas de que solamente el 19% de docentes en nuestro país participen en estas redes de trabajo colaborativo. Y ahora cuando pensamos en la misma institución, cómo generar proyectos, que ya lo mencionaban también las colegas en las charlas anteriores, de integración curricular, donde se junten alrededor de un mismo problema distintas disciplinas, pues lo que vemos es que solamente el 28% de los docentes lo hacen. Nos cuesta no solamente trabajar en redes de trabajo colaborativo, redes profesionales externas a nuestra institución, sino que también nos cuesta generar redes un poco más pequeñas en nuestra misma institución, incluso dentro de nuestra misma área, como los mismos profes de matemática, los mismos profes de ciencias van generando procesos. Entonces estos datos nos van diciendo cosas, nos van diciendo cuestiones de, bueno, ¿qué necesitamos hacer para poder cambiar de que esto al menos pase al menos del 50%, pues ya tendríamos una transformación de más del doble de personas que están trabajando en este sentido? Entonces, uno con esto en mente se hace la pregunta de, bueno, ¿de dónde surgen las oportunidades de colaboración? Y de nuevo, acá hay dos caras de la moneda, o al menos identificamos desde lo que hacemos en la universidad dos caras de la moneda. La primera y quizás más importante es a partir de la identificación de desafíos locales. Ya también lo mencionaban ustedes, lo cual me parece muy interesante porque estamos en unas sintonías allí muy chéveres entre distintas instituciones, que estamos interesados por generar trabajo colaborativo, en este caso alrededor de la educación STEM. Entonces, yo identifico un desafío local y eso no solamente me va a decir qué está pasando en mi territorio, no solamente me va a decir cuáles son las condiciones del contexto, de cómo necesito hacer flexibilización y contextualización curricular en una escuela o en un territorio específico, sino que me va a permitir, cuando lo comparto, cuando supero esa barrera de la que ya hablaba, de la vulnerabilidad, pues me va a permitir encontrar problemas comunes. Y esos problemas comunes pues los podemos encontrar de manera regional, los podemos encontrar de una manera un poco más meso, pero también de una manera más macro en lo que nos dicen los datos. Por ejemplo, estos son el puntaje, la barra pequeña es Colombia con respecto al promedio de los distintos países de la OCDE en las pruebas PISA en ciencias, ¿sí? Acá, este es Colombia con respecto al promedio de la OCDE de las pruebas PISA en matemáticas. Y entonces uno allí comienza a generar argumentos. Claro, entonces enfoque STEM puede tener mucho sentido porque en ciencias, en matemáticas, hay una brecha con relación a lo que sucede en otros países en las pruebas PISA. Bueno, pero hay una preocupación incluso más grande, y es que esta es nuestra situación con relación al pensamiento creativo en las pruebas PISA. Pues nosotros nos entendemos como un pueblo, Colombia se entiende como un territorio en el cual hay innovación, incluso tenemos un concepto que no sé si otros países lo tienen, que es un concepto quizás ya muy mandado a recoger, pero que todavía lo escuchamos, que es el concepto de malicia indígena. A veces lo mencionan, muy clásico, me lo mencionaban los profesores cuando estaban en el colegio, en la universidad, quizás como profes se lo hemos mencionado a nuestros estudiantes, y más allá de lo que hay detrás de mencionar ese concepto, está la idea de que como colombianos, colombianas,
podemos resolver problemas, tenemos la capacidad de estar allí, muchas gracias, de resolver, de plantear soluciones a lo que va sucediendo sin importar si hay muchos o pocos recursos. Pero los datos no nos muestran tanto eso en el contexto educativo. ¿Será que es una cuestión de cómo lo planteamos a nivel curricular? ¿Será que las maneras de trabajo que tenemos no nos posibilitan poner en evidencia ese pensamiento creativo que sabemos que tenemos, no solamente los profesores, sino que nos sorprendemos día a día con lo que sucede con nuestros estudiantes, las formas de pensar, la manera en que resuelven cuestiones, pero hay que desplegarlo, hay que mostrar eso cómo se vive o cómo se podría integrar en cuestiones curriculares, que es de pronto lo que hace que en los datos no se despliegue de esa manera. Entonces uno puede encontrar esas oportunidades de colaboración, como mencionaba, por una cara de la moneda desde lo micro, desde lo que sucede en el territorio, pero también a partir del análisis de lo macro, que nos permite identificar por qué el enfoque STEM pues, es una alternativa interesante a la solución de algunos problemas educativos. Con toda seguridad no a todos. Por ejemplo, la pregunta que hacía el profe ahorita a mí me ponía a pensar. Claro, es una pregunta muy importante y uno diría es que el enfoque STEM no tiene que ser suficiente para todos los problemas educativos, quizás para muchos de ellos, para algunos de ellos. Entonces entenderlo como esta es una alternativa más a muchas otras que pueden haber desde otras perspectivas. Y entonces, en ese sentido, las redes de colaboración tienen una característica y a nosotros nos gusta llamarlo desde la universidad como que hacen posible lo imposible. Hay literatura que ya lo comienza a reportar desde el 2015 incluso, el trabajo de Ronfeld y colaboradores lo que nos van a decir es cuando agentes educativos, entendiendo agentes educativos como maestros, directivos, padres de familia, los estudiantes, bueno, toda la comunidad que hay alrededor de lo que implica el acto pedagógico, se integran o colaboran para generar procesos de integración curricular. Hay una asociación de eso con una mejora en la contextualización del aprendizaje de los estudiantes, pero también se reporta una mejora en el rendimiento académico. Entonces, cuando uno va mirando eso, uno dice, listo, es que el solo hecho de colaborar va a estar correlacionado positivamente con que mis estudiantes adquieran conocimiento, desarrollen habilidades de una manera más eficiente incluso. Es decir, cuando yo me aíslo como maestro y yo digo, yo puedo con todo y mantengo esa idea romántica de que los maestros podemos con todo, de pronto tenemos una muy buena intención y decimos, claro, es que yo vivo para esto, esta es mi vocación, pero al pensar eso también estoy haciendo más más poco eficiente el desarrollo de mi acto educativo. Si quiero realmente vivir para mi vocación, una manera más efectiva de hacerlo pues sería a través de la colaboración, ¿sí? Esa colaboración que hace posible lo imposible. Bueno, y entonces identificamos 3 elementos que permiten o que posibilitan las redes de trabajo como cuestiones fundamentales. La primera, el primero que es muy importante es compartir y adaptar, cómo yo de nuevo mantengo esa idea de si soy vulnerable y lo supero, comparto lo que hago y otro profesor de esa red de colaboración, otra profesora de esa red de colaboración pues puede mirar lo que hice, adaptarlo a su contexto y generar procesos de flexibilización curricular alrededor de ello. Pero también el intercambio situado y este concepto de la mentoría entre pares va a ser muy importante como una posibilidad de uso en las redes. Cuando yo puedo contarle al otro una experiencia que ya viví, pero no solamente contársela, sino acompañarle, que era uno de los conceptos en los que hacía hincapié la colega Daniela ahorita en el conversatorio y que es muy importante, cómo acompaño a mis pares sin decirle, venga, es que yo tengo el conocimiento y usted va a ser un alumno más. No, somos pares, pero te voy a acompañar en el proceso de lo que yo ya viví y a partir de eso pues vas a crear. Y luego hay un concepto allí de pensamiento computacional que va apareciendo mucho, que es el de iterar. Sobre eso, iterar, pues va generando ese trabajo en red y ese trabajo colaborativo. Pero aparte de eso, una característica bien importante que van a tener las redes de trabajo es que nos permite como maestros
poder plantar cara de cierta manera a entidades, no como individuos. Cuando yo tengo una red de trabajo colaborativo con maestros y de allí genero acuerdos, de allí genero algunos puntos en común que nos parecen interesantes, podemos plantearnos como una voz colectiva que dialoga de una manera también más efectiva con los sectores de las personas que toman decisiones en política pública, con las personas que toman decisiones con relación a financiación, con el sector productivo, es decir, nos permite plantear ese acto educativo desde una perspectiva un poco más amplia que solamente la escuela y entendiendo allí todos los sectores de la sociedad, o al menos más sectores de la sociedad. Entonces, de todas estas redes de trabajo, pues hay muchas, acá han aparecido integrantes de muchas redes, en particular pues a mí me gustaría hablar de un ejemplo que es la red STEM Latinoamérica. La red STEM Latinoamérica es una red de redes porque allí conviven muchas cuestiones. Acá podemos ver un gráfico donde se muestra un poco ese ecosistema de innovación social y educativa con enfoque STEM, donde las redes de trabajo colaborativo y en particular la red de STEM Latinoamérica va a funcionar en distintos nodos. Entonces va a estar el nodo de la red de decanos de facultades de educación, pero va a estar el nodo de los territorios de STEM, del que ya hablaron acá en estas charlas, pero va a estar el nodo de las mesas de trabajo, el nodo de la red de comunidades docentes de Latinoamérica. Entonces, la red de STEM Latinoamérica se constituye como una gran sombrilla para muchas iniciativas educativas desde los distintos sectores de la sociedad, desde el sector de la educación superior, con los decanos, desde el sector de lo que pasa en el aula específicamente, con la red de maestros, desde el sector de lo que pasa en las cuestiones de investigación y un poco más académicas con las mesas de trabajo. Y bueno, entre todos esos nodos hay unos objetivos bien interesantes que son 5. El primero es fomentar el diálogo y la acción colaborativa para una educación de calidad. También hablamos de fortalecer capacidades locales y territoriales para la innovación educativa. Eso va a ser muy importante. Hablamos de promover el movimiento de educación abierta, de impulsar innovaciones pedagógicas específicas en el aula. Y entonces con estos propósitos, cada propósito se asocia a distintos elementos de esa red. En particular, desde mi rol, yo participo en la red STEM Latinoamérica coordinando una de las mesas de trabajo, que es la mesa de trabajo en educación STEM y pensamiento computacional, y allí, si quieren, los que tengan allí dispositivos con internet y tengan el interés, en este QR pues hay información amplia sobre esa mesa de trabajo de educación STEM y pensamiento computacional. No voy a profundizar mucho en ello, pero les dejo la invitación a aquellos que les interese. Y una de las cosas que nos hemos venido… ¿lo pongo más? Listo. Adelante. Uno de los asuntos en los que hemos venido trabajando en esa red de educación STEM y pensamiento computacional con relación a esos objetivos grandes que tiene la red es a promover el movimiento de educación abierta y a promover que ese movimiento de educación abierta pueda operativizarse en el aula, es decir, cómo a través de recursos educativos abiertos y prácticas educativas abiertas logramos brindarle a maestros y maestras herramientas para que comiencen a integrar educación STEM, particularmente desde la perspectiva del pensamiento computacional en sus clases, tanto en primaria como en secundaria, y también preocupándonos por la formación de profesores y profesoras. Entonces, para lograr eso hay 2 ingredientes clave. Nos gusta hacer esa analogía como con 2 ingredientes para ello, que es el primero, las semillas. ¿Cuáles van a ser esas semillas? Los recursos educativos abiertos. Y yo entiendo un recurso educativo abierto como cualquier medio digital, impreso, puede ser un video, puede ser una nota, puede ser una planeación incluso, que tiene la característica de que está disponible con mínimas condiciones de derechos de autor, simplemente pues mencionar la autoría, eso es claro siempre,
pero más allá de eso pueden ser modificados, pueden ser adaptados y pueden ser integrados sin ningún inconveniente o sin ningún dilema ético o legal allí en las aulas de clase. Entonces, esos recursos educativos abiertos, por tener esas características, es que los llamamos esas semillas que nos permiten generar los procesos en la mesa de trabajo. Pero entonces, cuando uno tiene unas semillas, ellas solitas no van a hacer nada. Y entonces allí es donde hablamos de que las prácticas educativas abiertas van a ser el arte de cultivar esas semillas. Entonces, cuando hablamos de prácticas educativas abiertas, hablamos de profesores, estudiantes, en general agentes educativos, comunidades educativas que van a colaborar para crear conocimiento nuevo. Entonces, cuando juntamos esos dos ingredientes, logramos cuestiones que tienen que ver con el trabajo en red. Esa es un poco la apuesta que venimos desarrollando en la Mesa de Educación STEM y Pensamiento Computacional. Y ¿dónde se ha visto o dónde podemos ver evidencias de esto? ¿Cómo ustedes se preguntarán, listo, se preocupan por el movimiento de educación abierta en ese colectivo de trabajo, se preocupan por generar cuestiones ya listas en el aula para que los maestros y las maestras puedan integrar o puedan comenzar con sus procesos de generar educación STEM? Pues ahí nos hemos aliado, tenemos, digamos, un vínculo muy fuerte con el CREA, que es el Centro de Recursos Educativos Abiertos para la Enseñanza STEM. Este es simplemente un repositorio donde hay muchos recursos específicamente para STEM. Hay recursos desde distintas entidades como FED, entidades como la Universidad Católica de Valparaíso, en fin, muchas universidades y entidades pues van allí incluyendo lo que desarrollan y a partir de ahí pues reciben feedback de los profesores que lo utilizan y bueno, queda una comunidad o un repositorio donde la comunidad puede estar tranquila en dos sentidos. Primero, en que puede utilizar esos recursos sin inconveniente, pero en segundo lugar, que esos recursos ya tienen una curaduría previa. No es como que lo que está allí en este repositorio simplemente se sube como subiendo un video a YouTube, sino que hay un proceso de revisión por pares riguroso antes de hecho. Entonces, en particular nosotros como mesa de trabajo hemos consolidado algunos asuntos que están allí para disposición de todos ustedes, de nuevo pues haciendo la claridad de que se pueden utilizar, se pueden adaptar, se pueden redistribuir sin inconveniente y esos recursos tienen un fundamento teórico que un enfoque muy importante, es decir, hay todo un proceso de revisión conceptual, de cuestiones académicas previas, pero con un enfoque divulgativo, es decir, los recursos que allí se alojan no están pensados como para de pronto buscar información para una tesis o para escribir un artículo, no, están pensados para el aula y es por ello que allí hay un enfoque divulgativo. En particular, pues lo último que hicimos como mesa de trabajo fue generar unos recursos educativos abiertos sobre inteligencia artificial generativa. Ustedes pueden acceder a ellos a través de este QR y esos recursos abiertos sobre inteligencia artificial generativa, pues hay algunos para estudiantes de primaria, algunos para estudiantes de secundaria, transversal a varias áreas del conocimiento, pero también hay algunos para docentes, o sea, como docentes es fundamental formarnos a priori en estas tecnologías emergentes, entender cuáles son los desafíos, no solamente a nivel técnico, que claro, pues formaciones a nivel técnico hay muchas, son relevantes, son importantes, pero nos interesa cómo nos formamos en el uso responsable de la IA, cuáles son las implicaciones éticas de utilizar la IA para una planeación de algún proyecto con enfoque STEM, y allí entonces ustedes van a encontrar que hay incluso un tutor virtual que es un chatbot específico de GPT que está entrenado con esos recursos y que puede irnos guiando en cómo integrar esos recursos en nuestras aulas porque conoce también un poco en los datos de entrenamiento el contexto a nivel curricular, a nivel de lineamientos técnicos y también pues a nivel de lo que ha sucedido con la evidencia empírica, que esto ya lo hemos integrado en al menos 10 colegios de acá de Antioquia, tanto rurales como urbanos, y allí entonces
la invitación es pues, a que lo exploren, lo usen, lo revisen y a partir de ahí pues, podamos comenzar a generar esas prácticas educativas abiertas. Otros de los recursos que se han generado, bueno, aquí. Bueno, allí había un par de imágenes más que quería mostrarles, pero que están de todas maneras en el CREA. Otros de los recursos que se han generado son recursos específicos para pensamiento computacional. Esos recursos específicos para pensamiento computacional para los profes que de pronto están ya desarrollando enfoques STEM y que quieren trabajar sobre eso, pues hay recursos tanto para primaria como para secundaria, utilizando tecnología o sin utilizarla. Dependiendo un poco del contexto educativo en el que nos encontremos, también van a estar disponibles en el Centro de Recursos Educativos Abiertos para la Enseñanza STEM. ¿Sí? Entonces, en últimas, la invitación es, cuando uno genera redes, es posible construir muchas cuestiones. Estos recursos los construimos profesores que, como decimos coloquialmente, tenemos mucha goma por este cuento del pensamiento computacional, de la educación STEM. Nos reunimos una vez al mes, trabajamos por comisiones y en ese trabajo por comisiones vamos diciendo, listo, me interesaría generar algunos recursos para primaria porque es que no encuentro cómo trabajar el pensamiento computacional en primaria o la IA generativa en primaria, y a partir de esas ideas semillas que surgen, pues vamos primero construyendo y ya luego nos preocupamos por, listo, esto cómo lo ponemos en un recurso bonito, bien organizado, que le permita a los docentes pues, ser utilizado de manera inmediata, ¿cierto? Entonces, en últimas, invitarles a ustedes a que continúen con esta cuestión de trabajar en redes, a que continúen con esa idea de las prácticas educativas abiertas, cómo ello realmente me puede abrir el mundo a ver lo que hace otro, yo lo puedo adaptar. De pronto yo no tengo que inventar la rueda cada semestre o cada periodo. No, yo de pronto puedo ya partir de cosas que hay y hacer un proceso de planeación que lo que implique sea la contextualización y flexibilización curricular en función de lo que sucede en mi territorio, de lo que sucede con mis estudiantes. A esta red de STEM Latinoamérica pueden participar todos los docentes que están acá, muchos ya lo hacen, allí veo algunas caras conocidas, y a partir de eso, pues ustedes pueden decir, es que yo quiero participar en la red de comunidad docentes. Claro, allí se reúnen una vez al mes, son docentes de toda Latinoamérica que comparten sus problemáticas educativas con relación a la educación STEM, qué tipo de recursos ellos crean, o digamos dice uno, no, es que yo quiero enfocarme en una mesa temática particular, me interesa el pensamiento computacional o me interesa cuál es el rol del género con la educación STEM, hay una mesa que lo estudia, también de la primera infancia, de la educación financiera, de la educación técnica o de la media técnica, entre el pensamiento de diseño, entre otras mesas de trabajo que en términos conceptuales a aquellos a quienes les interese también son bienvenidos. Lo único que tienen que hacer es como tocar allí la puerta, hey, hola, estoy interesado en trabajar en esto, ¿cómo hago? Pues básicamente lo que hay que hacer es ir a las reuniones, porque todas estas redes se nutren es a partir de las disponibilidades, a partir de las voluntades. Sí, aquí no hay un asunto de que no, a mí me van a pagar tanto por ir a 3 reuniones y construir 4 recursos, o me van a dar 3 días de clase libres. No es tanto así, es tanto a partir de qué queremos hacer y cómo me uno con otros para ejecutar aquello que yo quiero hacer. ¿Sí? Entonces la idea es muy sencilla, pero también es muy poderosa cuando la ponemos en ejecución. Y entonces, a partir de esto, yo quiero culminar pues dejando una pregunta ahí para la discusión en punta, y es: nosotros, ¿qué implementaremos o cambiaremos en ese futuro cercano para fortalecer el trabajo en red? Es decir, ¿qué puedo hacer la próxima semana para fortalecer el trabajo en red? Yo puedo partir de una acción muy pequeña, generar sobre eso y luego vincularme a procesos mucho más grandes. Muchas gracias a ustedes por escucharme y quedo atento también a preguntas para la conversación.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, nuevamente por este espacio y por ese repositorio que también compartió con nosotros. Muy valioso para cerrar ya, Juan, este espacio tan maravilloso que nos permite reafirmar también esa visión que tenemos en Envigado, una educación como motor para un futuro más innovador, más sostenible, pero sobre todo más humano, Juan. Me uno como al agradecimiento a este espacio importante para reconocernos, también desde nuestras preguntas, de nuestras propuestas, de cómo implementamos esos proyectos de STEM en nuestras instituciones educativas. Hablamos mucho de innovación, creo que es un verbo que hace rato estamos tratando también de conjugar, cómo innovamos. Vale la pena también de pronto atravesar esas discusiones por una filosofía de la innovación. Incluso hay un autor que es Javier Echeverría, hace rato viene también pues como bordeando un poco el tema. Él estuvo invitado hace poco, pues creo que fue en agosto, muy reciente, la Universidad del Quindío, y hablaba un poco de la importancia de humanizar la inteligencia artificial. Ese diálogo también con lo ético, que atraviesa lo estético, que atraviesa lo político, que atraviesa también una apuesta de formación de qué estamos haciendo en nuestros escenarios con la inteligencia artificial y con las propuestas que nombramos como innovadoras. Vale la pena que sean atravesadas por esas preguntas que el profesor ahorita también mencionaba y bueno, invito de pronto como a rastrear ese concepto de qué es una filosofía de la innovación. Gracias, profe Cata. Profe Zair, una pregunta. Pena nuevamente, más que una pregunta, nuevamente una gratitud al Centro de Innovación y Desarrollo y a los gestores, porque desde hace más o menos 10 años que yo estoy involucrado con todo esto, el apoyo ha estado ahí presente con los gestores, con la misma política de innovación. De verdad que muchas gracias, muchachos, muchos están acá presentes. Gracias a ustedes que hacen parte de todo esto. Gracias. Gracias, profe. Bueno, damos entonces cierre a este espacio. Daniel, muchísimas gracias y a todos los panelistas que nos acompañaron también en esta jornada. Nuevamente recordarles que esta es la apertura de nuestra fiesta STEAM, que mañana tenemos nuestras Olimpiadas Maker. No se pierdan la oportunidad de ver todo el talento de nuestros estudiantes. El jueves también tenemos nuestra Feria de Investigación Escolar y por supuesto nuestra Hackathon de Inteligencia Artificial. Recuerden que en Envigado orgullosamente nuestro territorio STEM lo construimos y lo fortalecemos juntos. Feliz día para todos. Envigado, grandeza, tradición e innovación.